Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Ordiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 8 de julio, pues vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco cómo nos puede ayudar esta a lo largo de nuestra vida. Vamos a escuchar con atención las lecturas del día de hoy y hoy tenemos la primera lectura del libro del profeta Oseas, que dice lo siguiente. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar con sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrán hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbranos, y a las colinas, sepúltenos. Siembran justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 104 respondemos, recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder y en su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan las naciones sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Y del Evangelio, según San Mateo, escuchamos. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy ya escuchamos la palabra del Señor y pues ahora un poquito la reflexión. Bueno, la primera lectura del profeta Oseas, pues muy interesante porque nos plantea, yo cuando la estaba leyendo dije, bueno, Señor, ¿cómo nos conoces y cómo sabes cuáles son nuestras debilidades? A veces nosotros ponemos toda la carne en el asador por cosas materiales, por situaciones que nos dan seguridad y no estamos viendo que lo que vamos a cosechar son tempestades, ¿verdad? No estamos viendo que lo que vamos a cosechar van a ser eh, pues cosas que no nos van a conducir a nada más que a la propia destrucción. Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Fíjense cómo el pueblo dice, entre más rico, ¿sí? El país era, más ricos fueron también fueron más ricos los monumentos a los ídolos. Es decir, entre más ellos dedicaban esas cosas efímeras y materiales y ponían en ellas sus confianzas, pues poco a poco se fueron alejando al Señor y fue muy grande la ofensa. Se volvieron idólatras. O sea, el gran pecado de Israel es la infidelidad y la idolatría, que es lo que nos puede pasar a nosotros. Podemos no ser fieles al Señor y tener otros ídolos. En este caso ahora los nuevos ídolos de este tiempo pues son pues el dinero, el placer, el abuso de, por ejemplo, del Internet, que convertimos el Internet como si fuera nuestro Dios y no nos podemos separar de él. O hay personas que hasta tienen problemas de conducta por estar todo el tiempo en Internet y descuidan familia, esposa, hijos o esposo, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no buscamos
mejorar nuestra relación con Dios y descartar de nuestra vida lo que es efímero y lo que es material, pues no vamos a poder conocer a Dios verdaderamente como es. Jesús lo conoce. Fíjense cómo él dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a todos aquellos que están lejos del rebaño del Señor. Y para eso manda a sus apóstoles, que en este caso ya sabemos que son, pues en el tiempo moderno, pues los sacerdotes religiosos, etcétera. Pero también somos nosotros, porque tenemos a veces ovejas perdidas de Israel en nuestra propia familia o con nuestros propios amigos. Entonces no nos podemos deslindar de eso. Y Jesús nos ha dado el poder de hablar con el idioma del amor, de la misericordia y del perdón. Porque al final acuérdense que en toda la historia de la salvación, Dios es un Dios de amor y de misericordia, que aun cuando el pueblo le es infiel, Él sigue manteniéndose fiel. Entonces, Dios siempre es fiel. Y si tú ahorita tienes alguna cosa, analiza cómo está tu vida, si tienes alguna cosa a la cual le estás poniendo en el lugar de Dios, sea un bien material o una persona, porque a veces también ponemos a las personas como si fueran ídolos, hay que revisarlo. Y hay que tratar de buscar la misericordia y el amor. Si se fijaron, al final, casi al final de la lectura, dice, eh, donde dice que cosechen, siembren justicia, ¿sí? Y cosecharán misericordia. Es decir, si nosotros mantenemos las cosas como deben de ser y como a Dios le agradan, cosecharemos misericordia. Ya lo decía Dios en el Apocalipsis, ¿verdad? Jesús en el profeta, el apóstol San Juan, perdón, en el libro del Apocalipsis. En el día del juicio habrá misericordia para quien haya practicado la misericordia. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, cuídate mucho y te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao.